19. Dice la palabra de Dios: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y aquí en esta última frase, hermano, que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. De eso vamos a hablar hoy, de qué es un cristiano. Según la Biblia, ¿qué es un cristiano? O si usted prefiere, ¿qué es un discípulo de Cristo? En primer lugar, la palabra cristiano significa un pequeño Cristo. Cuando hablamos de ese término, lo entendemos como un pequeño Cristo. Cuando hablamos de un cristiano, estamos hablando de una persona que es fiel a Cristo. La palabra cristiano no es algo que surgió en la iglesia. Antes se le llamaba a los discípulos, los del camino, pero ahora la gente de afuera de la iglesia, los enemigos de la fe, como un modo de burlarse de los creyentes, les apodaron los cristianos. Esa es cuando se dice, se habla de una forma despreciativa, peyorativa, como un modo de burlarse. Le dijeron, ellos son los cristianos. Así que entendemos que los enemigos de la fe fueron los que crearon ese nombre, cristiano, para referirse a los seguidores de Cristo. Cuando hablamos de un cristiano, nos estamos refiriendo a un grupo especial de personas que tomó la decisión consciente de seguir a Cristo. Cuando nosotros seguimos a Cristo, no lo hacemos por una emoción, no lo hacemos por un rapto de entusiasmo, sino que lo hacemos de modo consciente. Estamos comprendiendo exactamente lo que hacemos. Decidimos seguir a Cristo, y eso hace que la gente nos identifique como cristianos. El cristianismo, hermano, como hemos leído aquí, por causa de la muerte de Esteban, dice el verso 19, pasaron a Fenicia, a Chipre. El diablo no se salió con la suya. Los cristianos, después de la muerte de Esteban, no se asustaron, no se encerraron en sus casas. Iban por todas partes y por todos lados iban predicando la palabra. Cruzaron a Fenicia, fueron a Chipre, llegaron a Antioquía. Esta es una ciudad del país de Siria. Por estos días, cuando llegó Bernabé y más tarde Pablo para predicar en ese lugar, en Antioquía vivían alrededor de unas 500.000 personas.
500.000 de personas, una ciudad realmente grande. Y allí llegó el mensaje del Evangelio. Y en ese tiempo la iglesia perseguida fueron considerados los creyentes como parte de una secta. Era el nombre que usaba. La secta de Cristo, la secta de los cristianos. E hicieron por aquel tiempo del cristianismo una religión ilegal. Por eso eran perseguidos por todos lados, por la fe que tenían en Cristo. Pero aquellos que eran perseguidos por doquier que iban, ellos iban predicando el mensaje del Evangelio. Así que esto a modo de introducción, y yo quiero hoy reparar en 4 puntos para tratar de entender qué es un cristiano. Número 1, un cristiano es un discípulo de Cristo. Eso necesitamos entenderlo. Un cristiano es un discípulo de Cristo. ¿Qué es lo que significa esta palabra discípulo? Nos va a ayudar a entender allí el Evangelio de Mateo. Si puede ir allí por un momento. El Evangelio de Mateo, capítulo 28. Evangelio de Mateo, el capítulo 28. Mire cómo dice la palabra de Dios, verso 18. Evangelio de Mateo, el capítulo 28, verso 18. Dice la palabra de Dios: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos en este texto que es el Señor Jesucristo quien introduce el término discípulos. Él le pidió a los apóstoles que fueran por las naciones y que hicieran en todas las naciones discípulos, es decir, seguidores de Cristo. No eran seguidores de los apóstoles ni de otro líder. Un discípulo era un seguidor de Cristo. La palabra discípulo se traduce como aprendiz. Es decir, que el que caminaba con Cristo estaba ahí a su lado para aprender del maestro. Ese es el significado de la palabra discípulo, la palabra aprendiz. La palabra discípulo se traduce como alguien que es enseñado por otro. Cuando yo me decido seguir a Cristo es porque estoy decidido a ser enseñado por Él. Estoy yo decidido a ser su alumno. Cuando yo me transformo en un discípulo de Cristo, estoy demostrando que estoy en un proceso de aprender de mi Salvador, de mi Maestro, del Señor Jesús. Algo interesante aquí es la palabra discípulo en el idioma griego. La palabra se traduce como matete. Esa es la palabra en el idioma griego, la palabra matete. Ese es un fiel seguidor de Cristo, un matete. En ese tiempo, hermanos, allí en Antioquía, como les dije, había como 500.000 de personas. Y había muchas corrientes de la filosofía, pero había un grupo de personas que predicaban que podían encontrar perdón de pecado y que podían ellos alcanzar salvación eterna. Y eso era todo novedoso. Había muchas corrientes de las filosofías griegas, pero nadie hablaba de ese modo, esa doctrina de que a través del perdón de pecado y de creer en Jesús se podía alcanzar el regalo de la vida eterna. La gente en Antioquía estaba empezando a escuchar el nombre de Cristo, estaba empezando a enterarse de la obra de Cristo, aquí muy cerquita. En Hechos capítulo 10, si pueden mirar ahí, verso 38, va a darse cuenta de qué cosas la gente se estaba enterando acerca de Cristo. Hechos, el capítulo 10,
y el versículo 38. Mire cómo dice la palabra del Señor, Hechos 10, verso 38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Estos cristianos no solamente predicaban perdón de pecado en Cristo, predicaban salvación eterna en Cristo, pero también ellos anunciaban la cantidad de milagros que Cristo hacía, y dice el texto que Dios estaba con él. Ahora, Dios no está con todas las personas en este mundo, pero qué bueno cuando alguien está allí con Dios en su vida, la gente se da cuenta. Jesús hacía obras, Jesús hacía milagros, Jesús traía libertad para los oprimidos por el diablo, y la gente reconocía que Dios estaba con él, y sus seguidores predicaban esto. Ahora, aquí en Hechos también, pero el capítulo 2, mire qué más predicaban sus seguidores. En Hechos el capítulo 2 y verso 22, usted va a ver allí qué otras cosas predicaban los discípulos, los seguidores de Cristo. Hechos el capítulo 2, verso 22, dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Así que sus discípulos, sus seguidores, predicaban, mi Salvador, mi Maestro, es un varón aprobado por Dios. Él es aprobado por Dios, y ustedes lo han visto porque Él ha hecho maravillas y prodigios, y todo eso es innegable. Y sus discípulos, sus seguidores predicaban eso. Y dice, ustedes vieron cómo le crucificaron, porque ustedes fueron parte de los que le crucificaron y le mataron, pero también ustedes son testigos de que no pudo ser retenido por la muerte y fue levantado entre los muertos al tercer día. Todo ese mensaje que anunciaban los discípulos era algo nuevo al oído de la gente en aquel tiempo. Entonces, un discípulo, en primer lugar, es un seguidor de Cristo. Es alguien que sigue a Cristo y que predica el mensaje de Cristo, del Cristo que fue crucificado y resucitado. Amén. Ahora, mire exactamente la figura de lo que es un discípulo. Está en Primera de Pedro 2:21. Vamos a ir hasta allí. Primera de Pedro, el capítulo 2 y versículo 21. Ahí vamos a ver exactamente lo que implica ser un discípulo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 21. Dice la palabra, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Ahora, dice Pedro, Cristo fue crucificado, padeció por nosotros, una muerte de cruz. Y ahora, a través de ese estilo de vida y a través de su muerte, Él nos ha dejado un ejemplo para seguir sus pisadas. Ahí entra la palabra discípulo, seguidor de Cristo. Ahora, hermanos, un discípulo no camina adelante del Señor. Un discípulo no camina a los costados del Señor. Un discípulo camina detrás, sigue las huellas del Señor. Sigue las huellas de su maestro. Él aprende, él es un aprendiz. Él está aprendiendo de su maestro. Lo que su maestro hace, el discípulo hace.
Las huellas que el maestro deja, el discípulo las sigue. No puede inventar una huella propia, un camino propio. Tiene que seguir al maestro. Por eso Pedro dice, nosotros somos discípulos. Y el ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Si quiere ser un discípulo de Cristo, tiene que pisar exactamente donde Él pisó. Tiene que andar como Él anduvo. Ese es un discípulo. Va detrás de sus huellas, aprendiendo y siguiendo los pasos, recorriendo el camino del Maestro. Ahora, para ser un discípulo de Cristo, hay tres cosas que necesitamos comprender. Quizás algunas más, yo me voy a limitar a tres. En primer lugar, para ser un discípulo de Cristo, tengo que haber nacido de nuevo. Ya ese texto lo cité en el sermón del domingo, cuando hablé acerca de Nicodemo, aquel líder de la sinagoga, principal de la sinagoga, que en el Evangelio de Juan capítulo 3, Nicodemo el Señor le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque si no nacieres de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios. Ese es el principio número uno para un seguidor de Cristo, para un discípulo, tiene que nacer de nuevo. Un incrédulo no puede detectar las huellas de Cristo. Un incrédulo no puede seguir las huellas de Cristo. Eso lo puede experimentar y lo puede lograr un creyente, un discípulo, un cristiano, ese que ha nacido de nuevo. Él sí puede seguir a Cristo. En segundo lugar, hermano, un discípulo tiene que ser una persona que predica el evangelio de salvación eterna. Y usted ya conoce, como Juan lo explicó en el capítulo 3, verso 16, cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tiene vida eterna. Un discípulo predica que hay salvación eterna en su Maestro, en Cristo, en su Salvador. Podemos recordar cuando Pablo le escribió a los Efesios capítulo 1, verso 13, cuando les dijo, después de que ellos habían creído en el Evangelio de la salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Ese sello es mi distintivo de que soy un discípulo de Cristo. El sello es lo que me distingue, que soy de Él, que pertenezco a Él, soy un cristiano, soy un discípulo, estoy siguiendo sus huellas porque fui salvo, y ese sello del Espíritu Santo en mi vida es la constancia de que le pertenezco. Él es mi Salvador. En tercer lugar, hay más cosas, pero un discípulo es alguien que reconoce a la Biblia como la inspirada palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Cuando Pablo le escribió a Timoteo, segunda carta, capítulo 3, verso 16, le dijo, toda la escritura es inspirada por Dios. Hace tiempo atrás, cuando estudiamos bibliología aquí, usamos una expresión que nosotros creemos en la inspiración de la Biblia, en la inspiración verbal y plenaria. Y que esa expresión verbal y plenaria quiere decir que la Biblia fue escrita por Dios, letra por letra y paso por paso. La Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros somos discípulos del Señor y creemos en toda la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, creemos en toda la Biblia como la palabra de Dios. No tenemos dudas de ningún tramo, ni tenemos oposición a ningún pasaje de la Biblia, la entendemos y la aceptamos como que ella es la entera, pura, eterna, indestructible palabra de Dios. Amén, amén. Así que si yo quiero ser un discípulo de Cristo, tengo que creer que la Biblia es la palabra. Nacer de nuevo, predicar el mensaje de salvación eterna, creer en la Biblia como la palabra de Dios. Ahí tiene unas pistas de que un discípulo es un seguidor de Cristo. Punto número 2 que veremos en esta noche. Un cristiano hace otros discípulos. Un cristiano hace otros discípulos. Ya hemos leído ahí Mateo, que dijo el Señor que tenían que ir por el mundo y hacer discípulos. Cuando yo hago otro discípulo, cuando logro que otra persona a través de su fe en el Salvador se vuelvan un seguidor de Cristo, estoy cumpliendo con lo que Jesús me mandó, hacer discípulos. Pero leeremos otro pasaje para este punto, y es Mateo capítulo 4. Hasta allí vamos a ir. Mateo el capítulo 4.
Y el versículo 19. Ahí vamos a ver el ejemplo de lo que es un discípulo, un seguidor del Señor. Miren, Mateo capítulo 4. Voy a leer. Mi distintivo del discípulo queda medio en duda, porque en la Biblia un discípulo hace que otros sigan al Señor. Tengo un testimonio, tengo un mensaje para predicar, tengo una misión que se me confió de ser pescador a este hombre. Ese no es un trabajo para pastor, diácono y misionero, eso es para toda persona que ha creído en Cristo como el Salvador. Así que un discípulo es aquel que hace que otros sigan al Señor. Un cristiano hace otro discípulo. Punto número 3. Primero, un discípulo sigue a Jesús. Segundo, un discípulo hace a otros discípulos que sigan a Jesús. Punto número 3, un cristiano o un discípulo va a ser alguien que es perseguido por su fe. Esa es otra característica. Observe un poquito, algunos pasajes. Uno de ellos es 2 de Timoteo 3, verso 12. Segunda carta a Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 12. Mire cómo dice la palabra de Dios. Esto es regla para todos, hermanos, lo que vamos a leer aquí. Segunda de Timoteo 3, verso 12. Dice la palabra, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que, hermanos, si usted quiere vivir, esa palabra piadosamente implica tener una vida inclinada a Jesús. Si usted va a inclinar su corazón, su vida al Señor, va a vivir de una manera piadosa para Dios, entonces usted va a padecer persecución. Porque el estilo de vida de un cristiano, un estilo de vida de santidad, de pureza, de fe, de obediencia al Señor, ese no es aceptado por el mundo incrédulo. Cuando el mundo ve a un hombre o una mujer con esas características, que tiene fe, que es santo, que vive para Dios, que ama a Dios, se desata la persecución. A veces esa persecución comienza como una crítica, como una burla en otras veces, pero las cosas van subiendo su tono y a través de la historia muchos de los hermanos en la fe han perdido su vida porque padecieron persecución. Los días de hoy también, en el mundo, los otros días les citaba yo que en este siglo XXI, en esta etapa, ya se han reportado más de 250 millones de cristianos perseguidos y muertos, muchos de ellos, no solo perseguidos, sino muertos en este tiempo. Y nosotros estamos en un lado del globo terráqueo donde no estamos siendo tan perseguidos a ese punto, pero sí estamos siendo perseguidos. Porque si usted quiere escribir en un diario un mensaje sobre la Biblia, no le van a aceptar. Si quiere ir a una radio y decir, aquí quiero venir, que me den un espacio para hablar del Evangelio de Cristo, lo van a sacar corriendo. Aquí, hermanos, nuestras creencias a favor de la familia como Dios creó, eso no es aceptado en el mundo de hoy. El decir que nosotros estamos a favor de la vida porque nuestro Dios es autor de la vida, ya los que creen en el aborto, todo eso nos van a perseguir. Si nosotros decimos que el alcohol es el demonio líquido, el alcohol es el veneno del diablo, ya todos nos van a empezar a perseguir, los borrachos y los que producen el alcohol. Y así usted puede llevar eso a distintos terrenos y va a ver que cuando usted se expresa a favor de la Biblia, porque usted es un discípulo, va a empezar a sufrir persecución. Esa es la forma que empieza. Pero ya en la historia ya tenemos gente que terminó en la guillotina y otros en la cruz y otros devorados por los leones y otros por los perros rabiosos. Muchos de ellos murieron en las hogueras, quemados, nuestros hermanos en la fe. Y dice Pablo a Timoteo, todo aquel que quiere vivir piadosamente, quiere vivir de acuerdo a la Biblia, quiere vivir a la altura de la fe, quiere vivir de acuerdo al estilo que Jesús le marcó, prepárese, padecerá persecución. Tenemos una enorme cantidad de pasajes en la Biblia. Yo voy a tomar uno o dos. Estamos aquí en Timoteo, más adelante tenemos Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, ahí vamos a acercarnos. Ahí vamos a ver algo más sobre la persecución que se habla.
aquí en la carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, y vamos a poner ahí nuestra atención en el versículo 12. Primera de Pedro, el capítulo 4 y versículo 12. Dice la palabra: hermanos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Verso 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Se acuerda también? Ese a modo de memoria nomás, cuando en Hechos 5, versos 40 al 42 termina diciendo, está hablando allí acerca de aquellos que se sentían dignos de haber padecido afrenta por el nombre, después que los azotaron. Y ahora dice la palabra de Dios en este verso 16, donde terminamos leyendo, dice: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, glorifique a Dios por ello. El verso 12 que leímos primero dice que no debe sorprendernos el fuego de prueba que ha sobrevenido. Y es importante poner una mirada en ese texto, porque ese fuego de prueba no es un fuego que destruye, no es un fuego que consume, es un fuego que purifica. Porque en medio de la persecución, en medio de las pruebas, se realza el valor de la vida del cristiano. La iglesia en la historia nunca gozó de mejor salud que en medio de las persecuciones. Parece curioso, ¿verdad? Pero cuando la iglesia fue más perseguida, más fuerte fue. Cuando la iglesia fue más perseguida, más creció, más personas fueron salvas, más fueron bautizados, más se volvieron discípulos de Cristo. Y a la luz de la Biblia y a la luz de hechos de la historia, a veces uno se pregunta, ¿no nos hará falta una buena persecución? A ver si crecemos y alcanzamos más gente y nos animamos con coraje santo a salir a hablar de la salvación eterna que provee nuestro Señor Jesucristo. Dice, no debe sorprender el fuego de la prueba. Dice Pedro, agrega allí, dice, si ustedes son vituperados en el nombre de Cristo, soy bienaventurado. Cuanto más me maltratan, más gozo debo sentir, porque me maltratan por causa de tener a Jesús como mi Salvador. Ahora, un texto más sobre esto y salgo ahí de ese punto en Mateo capítulo 5. El Señor, hay cantidad de pasajes, pero voy a usar ese nada más y cerrar el punto ahí. Mateo el capítulo 5, cuando Él habla de todas las bienaventuranzas, y recordamos esa palabra, bienaventurado, que quiere decir muy dichoso, muy feliz. Y miren, en la última parte de que Jesús menciona las bienaventuranzas, en el versículo 10 a 12, mire cómo dijo Jesús. Dice, bienaventurados los que padecen persecución. Note que eso quiere decir muy felices, muy dichosos los que son perseguidos. Y muchos dicen, pero yo no quiero que me persigan, yo no quiero que me maltraten. Y Jesús dice, en medio de la persecución ustedes van a encontrar una forma de felicidad, porque van a estar más dependientes de Dios, van a estar buscando más protección de Dios, van a estar buscando más comunión con Dios. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús dice que cuando los persigan, dice, van a decir toda clase de mal sobre vosotros, mintiendo.
La gente va a inventar historias sobre nosotros. Por ejemplo, en los días posterior al Señor, pero en los días de los apóstoles todavía, había algo que circulaba por el Imperio Romano cuando el Señor le dijo: comed este pan que es mi cuerpo y bebed de esta copa que es mi sangre. La gente en Roma, para perseguir a los cristianos y despertar odio contra los cristianos, decían, entre otras cosas, que los cristianos en esa ceremonia comían niños. Y eso se fue corriendo como reguero de pólvora por todo el Imperio Romano. Y ahí muchos se levantaron con odio y dice: van a decir toda cantidad de cosas sobre ustedes mintiendo, dice el Señor. La gente sabe cómo despertar odio y enojo contra los cristianos. Y ahora en nuestros días también dicen muchas cosas. Ve que nos dicen a nosotros, porque creemos en la familia y creemos que la familia es la unión de un hombre y una mujer, porque eso es lo que enseña la Biblia y ese es el concepto de familia. Y ellos dicen: no, hay matrimonios que son dos mujeres, hay matrimonios que son dos hombres, hay matrimonios que son grupales y todos tienen eso. Y dice: ustedes son cavernícolas, trogloditas y un montón de ofensas nos dicen a nosotros, solamente por creer en la familia que Dios creó. Y la gente dice que nosotros somos gente, a veces usan una palabra, obtuso, quiere decir que somos muy cerrados, que no aceptamos otra cosa. Claro, aceptamos lo que Dios dice sobre la familia y nada más que eso, no pasamos de ese límite. Y la gente dirá toda clase de maldades sobre nosotros mintiendo, porque creemos eso, y estos son unas malas personas, esos hay que ver cómo son paredes adentro, eso hay que ver que esconden, dicen tantas cosas. Jesús dice: tienen que sentirse felices cuando son perseguidos por mi causa. El diablo siempre está actuando sobre el corazón de los incrédulos para despertar ira en contra de los verdaderos hijos de Dios. Por eso en el verso 12 dice el Señor, dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. En otras palabras, Él está diciendo: prepárense para resistir. No aflojen, no se derritan, manténganse firmes, sólidos en su postura. Y mientras son perseguidos, ustedes no pongan la mirada en la persecución, ustedes tienen que gozarse, porque el galardón que a ustedes les espera es grande en los cielos. Porque si alguien, y dice, como un contacto mío, una persona que le conozco casi de 40 años, y cuando fue eso, lo del aborto que hubo acá, una persona con la que estudiamos juntos, me ayudó mucho en mis primeros años como cristiano. Hasta mis 21 años me dio buena ayuda y todo, pero ya ahora que ya estamos grandes y todo, hasta que terminó diciendo: y bueno, dice, no hay que ser tan cerrado, hay que estar abierto a esto del aborto. Yo le saqué de mis contactos, ya está. Y allá tendremos una eternidad para explicarnos el uno al otro. ¿Por qué yo no quiero tener un contacto con alguien así? Porque hay gente que no soporta la presión del mundo, no soporta los ataques del diablo y quieren cambiar sus convicciones. Pero el Señor dice: gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo. En otras palabras, mantengan la sana doctrina, aférrense a la Escritura, sigan las pisadas del Maestro, compórtense como discípulo, como seguidor de Cristo, no por las modas del mundo, no por las presiones del mundo, no se dejen cambiar por eso, solamente déjense modelar por la palabra de Dios. Amén. Bueno, eso nosotros le llamamos convicciones, esa palabra, convicciones. Ahora, mire, hermano, hemos dicho hasta ahora que un discípulo de Cristo, o un cristiano, es un discípulo de Cristo. Hemos dicho que un cristiano hace otros discípulos. Hemos dicho, hermano, que un cristiano va a ser perseguido. Yo aquí necesito mencionar unas cosas antes de entrar en el último punto de nuestro mensaje. Porque los bautistas, o los que antiguamente usaban el nombre de anabautistas, eran bautistas, pero los enemigos de la fe, así como le pusieron cristiano en una época, a los bautistas le pusieron los anabautistas. Esa palabra quería decir los que vuelven a bautizar, porque los bautistas nunca hemos creído, porque no está en la Biblia el bautismo de infantes, de niños, de bebés. Entonces nunca hemos creído en eso, porque no está en la Biblia, no es una enseñanza de Dios.
Y entonces la gente, para burlarse, dice, ellos son anabautistas, vuelven a bautizar. Claro, cuando la gente ya estaba en un estado de conciencia y creían en Jesús como el Salvador, entonces ese era bautizado. Y así los bautizaban con ese apodo, los que vuelven a bautizar. En las iglesias bautistas, nosotros todavía no estamos ahí en proceso, en algún tiempo vamos a tener nuestra declaración de fe. Pero las iglesias bautistas prácticamente todas tienen una declaración de fe por escrito, que son todas las doctrinas fundamentales que sostienen, que creen y que comunican al mundo. Y esas declaraciones de fe comenzaron con un hombre que en la historia se llamó Miguel Sattler. Miguel Sattler era un joven predicador de los anabautistas. Este hombre en el año 1525, él fue puesto en la cárcel. Y allí, por predicar la palabra de Dios, él también fue torturado en la cárcel y también fue muerto el 21 de mayo de 1527. 2 años lo pusieron preso, lo soltaban, lo ponían, lo torturaban. Y la gente publicaba y decía, lo llamaban a él pícaro y maldito. Eso es lo que decían de Miguel Sattler, el anabautista. Es un pícaro, es un maldito. Y el odio aumentó en esos 2 años que él estuvo en prisión. Y tomaron unos hierros y los pusieron al fuego y los dejaron al rojo vivo. Y los pusieron sobre los ojos de Miguel Sattler. Lo dejaron ciego, esa fue su tortura. Pero como él siguió predicando la palabra de Dios en la cárcel, vinieron y cortaron su lengua. Y no conforme con eso, después lo mataron y públicamente quemaron sus cenizas. Eso es lo que hicieron en el año 1527 con Miguel Sattler. Hay otro hombre en la historia que se llamó Baltasar Hüttmayer. Esas son la gente que yo he leído mucho sobre ellos por años y son gente que me ha impactado mucho. Baltasar Hüttmayer fue un predicador en la Alemania. Allí también, por esos años, 1500, él fue arrestado, fue torturado mucho tiempo, solo por predicar el Evangelio de Cristo. Baltasar Hüttmayer tenía un lema en su vida que a mí me gustaba mucho leer eso. Él decía que la Biblia es la verdad indestructible. Por eso esta noche y en otros sermones cantidad de veces, cuando yo hablo de la Biblia, de la verdad eterna, la verdad indestructible, es recordando a este hombre. Que él decía eso, él predicaba eso. Pueden hacer muchas cosas contra mi vida, pero sepan, la Biblia es la verdad indestructible. Siempre estará la Biblia. Jesús mismo hablaba, dice, los cielos y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Amén. La Biblia es la verdad indestructible. Y en ese año 1528 fue arrestado, llevado a Viena, a Austria. Y allí terminaron con la vida de Baltasar Hüttmayer. Fue quemado en la hoguera. Y no conforme con eso, ya tomaron a su esposa en otro país en Europa y la mataron ahogada en el río Danubio. Eran familias que estaban comprometidas con la fe, que sabían que iban a ser perseguidos y ellos estaban decididos a aún dar la vida porque eran discípulos, eran cristianos, eran pequeños Cristo, eran seguidores de Cristo. Eso estaban en serio. Ellos realmente tenían servicios, cultos para honrar, glorificar al Señor, no como se ve hoy, cultos de diversión, cultos de entretenimiento. Esa gente seguía de verdad. El último que les voy a hablar, de los que viene ahí a mi recuerdo, se llamaba Felix Manz. Felix Manz. He leído mucho sobre él. En el año 1526, él fue arrestado por predicar la palabra de Dios. Y le ponían ahí, lo describían a él como un odioso, que cometió el crimen de ser anabautista. Así ponían, el odioso que cometió el crimen de ser anabautista. Es decir, que era, hermano, un crimen. Usted decía que era un anabautista o un bautista y lo veían como un asesino, como un criminal. Usaban esos argumentos para perseguir a los hermanos. Bueno, Felix Manz fue un predicador condenado a muerte por ahogo en ese año 1526. Pero cuando usted lee la historia hay algo que me conmueve mucho.
le llevaron al puerto y para tirarla ahí al agua, le ponían un palo en los pies, una estaca, y le ataban los pies a esa estaca y las manos atadas en la estaca. Así que era el palo, cruzaba todo su cuerpo, hasta arriba, hasta la cabeza, con los pies atados a ese palo, a esa estaca, las manos también. Y así él iba, lo llevaban en el puerto, y mientras lo llevaban para quitarle la vida, ahogado, él le iba predicando a todos los pescadores en el puerto, a todos les hablaba de Cristo. Pero también él tenía la compañía de su mamá y de sus hermanos, que le iban animando hasta la muerte misma de que no negara a Jesucristo su Salvador. Realmente cuando yo leí ya hace casi 20 años atrás esa historia de Félix Marcos, realmente digo, aquellos cristianos estamos un poco lejos, ¿no?, de tener esas clases de convicciones y de compromiso y de pertenecer a una familia como la de él, donde todos estaban comprometidos con la causa de Cristo. Ninguno ocultaba su fe en medio de la persecución. Y Pablo le dijo a Timoteo y a nosotros, si quieres vivir piadosamente, quieres tener una vida rendida a Cristo, padecerás persecución. Y esa es la pregunta que yo siempre me hago. Cuando nadie escribe nada en contra de mí, cuando nadie habla nada en contra de mí, cuando nadie tiene el deseo de matarme o de... Digo, ¿no será que no estoy siguiendo a Cristo correctamente? Porque el que sigue a Cristo siempre va a ser atacado. Siempre, siempre va a ser atacado. Así que entramos en el último punto, hermano, que un cristiano es un discípulo que predica el Evangelio. Si la gente dice que es cristiano y no predica, no testifica, no le habla del Salvador a otras personas, se abre un campo de duda. ¿Este es salvo o no es salvo? ¿Es hijo de Dios o no es hijo de Dios? Porque en la Biblia y por mandato mismo del Señor, un cristiano es alguien que predica el Evangelio. Una cantidad de pasajes tenemos. Solo para mencionar y recordar cuando dice Mateo 9, 35 al 38 que Jesús iba por todas las aldeas, iba sanando enfermos y predicándoles el Evangelio. Es el mismo pasaje que Jesús termina diciendo, dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué clase de obreros? Predicadores. Hombres y mujeres que prediquen la salvación. Un discípulo de Cristo es alguien que predica el Evangelio. Ese de memoria, pero el Marcos capítulo 1, ese es nuestro último pasaje. Lo analizamos y terminamos con nuestro mensaje de qué es un cristiano, qué es un discípulo de Cristo. Eso es lo que hemos visto en esta noche. Y aquí en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, Marcos el capítulo 1 y los versículos 14 y 15, dice la palabra de Dios: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Si yo soy un discípulo de Cristo, ¿qué debo hacer entonces? Tengo que predicar el Evangelio. Ahora verso 15, dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Si soy discípulo de Cristo, ¿cuál debe ser mi mensaje con la gente? Que se arrepientan y crean en el Evangelio. Versículo 38, mírelo por favor. Marcos 1, verso 38, y les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y si Cristo vino para predicar y yo soy su discípulo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que predicar. Amén. Y nosotros ya sabemos cómo en la parte final de Marcos dice el capítulo 16, verso 15, les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el distintivo del Hijo de Dios. Ese es el distintivo del discípulo, del que sigue a Cristo como su Salvador, el que tiene a Cristo como su Maestro. Tiene que hacer lo que él hizo. Él iba predicando el Evangelio por las aldeas, por todos los lugares. Y nos mandó hacer eso a sus seguidores, predicarle el Evangelio a toda criatura. Hermano, un buen cristiano, un buen discípulo, predica de Cristo. Un buen cristiano, hermano, tiene que involucrarse en la obra de Dios. Cuando Pablo le escribió a Timoteo, lo hemos visto hace unos sábados atrás,
cuando le dijo que, dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuál es el ministerio del evangelista? Predicar el evangelio. ¿Qué es un ministerio? Es lo que nosotros hacemos por la gente. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer por la gente? Predicar el evangelio. Si somos discípulos de Cristo. Pues a eso, mis hermanos, somos llamados. Y ese es el desafío para todos nosotros cuando nos preguntamos ¿qué es un cristiano? ¿Qué es un discípulo de Cristo? Es una persona que es llamada y tiene la oportunidad de resplandecer en medio de tantas tinieblas, diferenciándose con la luz del Evangelio, hablando de Cristo, hablando del mensaje de salvación. Pues a eso somos llamados. Recuérdelo, ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. No equivoquemos el camino, no le erremos a la huella. El discípulo no va adelante, el discípulo no va a los costados, el discípulo va detrás de su Salvador, detrás de su Maestro, siguiendo exactamente sus pisadas, siguiendo su huella, su ejemplo. Bueno, que Dios bendiga su palabra, hermano, en este día. Amén.